Desde el Parque La 93 de Bogotá, Torre de Control. Buenas tardes amigos, desde este hermoso sitio aquí en la ciudad de Bogotá, como les dije al principio, el Parque de la 93, el cual les recomiendo muy sinceramente visitar cuando vengan a esta ciudad. Les presento este nuevo episodio de Torre de Control, después de unas semanas que no pude hacerlo, aunque tenía el material para editarlo, pero tuve unos problemas técnicos que me impidieron publicarlo en su momento, pero igual está vigente porque la materia en la universidad de la cual sale este material todavía está activa hasta la próxima semana, y el aspecto concreto que analizamos acá es un aspecto que no pierde vigencia por cuanto sigue habiendo el detalle que hacer con el principio de culpabilidad cuando nos encontramos en situaciones de aplicación de sanciones administrativas. Es un aspecto muy difícil, muy confuso a veces, pero que a la vez es muy claro. El problema es que cuando se tienen los prejuicios de la especialidad, muchas veces estos aspectos se complican, ¿no? De manera tal que entonces lo mejor es abrir la mente un poco y respetar cada especialidad para que lo que yo tengo como especialidad propia, que puede ser derecho penal, derecho civil, derecho tributario, la que sea, yo tengo que conocer el resto de las especialidades y respetarlas. Aunque yo no me haya dedicado a ellas, todas son al final derecho, y en consecuencia ver en concreto la situación, en qué ámbito se desenvuelve. De manera tal que entonces eso es lo que pasa con el principio de culpabilidad, que nos encontramos en una situación concreta cuando estamos frente o desde la administración pública, en la que este principio no es el que originalmente se estableció, que era en el derecho penal, de manera que hay que hacer las adaptaciones correspondientes. Así las cosas, nos encontramos inclusive con situaciones que hace unos años, yo en el día de hoy estoy cumpliendo, por cierto, 40 años de graduado, y cuando yo estudié Derecho Penal y cuando yo trabajé día a día el Derecho Penal en el Ministerio Público de Venezuela, no había, tampoco cuando hice las preparadurías de Derecho Penal y de asistencias de cátedra con mis queridos profesores Beatriz Di Toto Blanco y Bayardo Ramírez Monagas, este último lamentablemente fallecido, estas situaciones que se dan hoy no se daban en ese momento, o al menos no se aceptaban como para ser manejadas bajo un principio de culpabilidad. Han sido forzadas las cosas un poco, estoy hablando del derecho penal propiamente dicho, de manera tal que cuando nos encontramos con la administración pública la situación es todavía más diferente. Pero les decía que en el propio derecho penal ya ha habido que hacer en las últimas décadas una serie de adaptaciones que no se aceptaban originalmente bajo el prisma del principio de culpabilidad. Han ocurrido muchas cosas en el mundo a las cuales el derecho tiene que entrar. Ese es el detalle, no es un tema que queramos o no queramos, que aceptemos o no aceptemos, sino que se trata de situaciones que definitivamente no pueden estar fuera del derecho. Y conviene que el derecho finalmente las regule, ya sea con las ramas tradicionales, como pasa con el derecho penal, y inclusive el derecho administrativo y hasta el derecho civil, pero hay situaciones que merecen unas consideraciones especiales que si nos seguimos manejando por los dogmas y los principios clásicos, quedarían fuera de regulación y habría que inventar entonces a lo mejor otras áreas, otras disciplinas, pero desde las propias ramas originales se pueden hacer adaptaciones para regular esas situaciones. Y eso es lo que ha pasado con este tema del principio de culpabilidad, así como con muchos otros, que el fenómeno de la globalización ha tenido que forzar un poco las cosas y hacer adaptaciones, ajustes, matizaciones, tanto en derecho penal propiamente dicho, que ahora se acepta, por ejemplo, la figura de la responsabilidad de las personas jurídicas, como en el derecho administrativo, que este aspecto quizás es mucho más amplio, porque estamos hablando de una situación en la que está presente una figura muy especial, no es un juez,
que es la administración pública. Y es esta administración pública la que va a ejercer estas competencias sancionatorias bajo esta nueva realidad, pero aún en las realidades normales, también la administración pública tiene que hacer un trabajo allí de adaptación, de ajuste, sin querer decir esto, que el original principio, como lo habíamos conocido tradicionalmente, se deseche o no se aplique, sino que hay situaciones especiales que si no hacemos esas matizaciones, o no hay sanciones o simplemente quedarían fuera del derecho, y eso no se trata de que no ocurra, sino que por seguridad jurídica, por conveniencia general, por interés público, es conveniente que haya esas regulaciones, esas adaptaciones que las propias Cortes Constitucionales han aceptado. De manera tal que les decía que este tema de las personas, la responsabilidad penal inclusive de las personas jurídicas, que les repito, por ejemplo, hace 40, 50, 60 años no se aceptaba en el derecho penal propiamente dicho, es una situación que ha tenido que aceptarse, tanto en el propio derecho penal, repito, como en el derecho administrativo. En lo cual, por supuesto, este principio de culpabilidad original que decía o que hacía que la responsabilidad penal, por ejemplo, tenía que ser estrictamente personal, humana, vamos a decir así, ha tenido que flexibilizarse y ampliarse para aceptar que en ciertas situaciones las personas jurídicas puedan ser responsables incluso penalmente. No estamos hablando de la parte administrativa, sino de la parte estrictamente penal, que hasta hace unas décadas esto no se aceptaba. De forma tal que entonces en el derecho administrativo más todavía, porque en el derecho administrativo, tratándose como se trata de esa gran cantidad de situaciones en las que hay necesidad o la ley establece las competencias a la administración pública, hay situaciones que, sobre todo derivadas del fenómeno de la globalización, que hay que hacer una serie de flexibilidades y donde realmente el principio de culpabilidad, como dice Alejandro Nieto, queda bastante rezagado, ¿no? Y se justifica y se aplica porque la ley lo dice, pero cuando revisamos el verdadero principio de culpabilidad original, nos damos cuenta que realmente aquí no hay culpabilidad propiamente dicha como la conocimos originalmente en la parte sancionatoria o que exige el artículo 49 inclusive con la presunción de inocencia, es decir, que haya acción u omisión culpable del agente del daño. Cuando vemos en ciertas situaciones que simplemente porque la ley lo dice hay responsabilidad, entonces que no es propiamente una autoría, como la conocimos originalmente o clásicamente en el derecho penal, entonces nada, hay que hacer estas aplicaciones, pero entonces las Cortes Constitucionales han sido muy celosas para que aún así, primero exigir esto, exigir que haya una ley que lo diga en todo caso, y si no es así, lamentablemente esta visión del principio de culpabilidad o inexistencia inclusive de un verdadero principio de culpabilidad en la situación concreta, pero que la ley lo permite, esto en todo caso tiene que decirlo la ley. De lo contrario no puede plantearse esta posibilidad. Y en segundo lugar, que haya un verdadero procedimiento, que no sean responsabilidades automáticas o, como dicen algunos autores, sanciones de plano, es decir, que porque lo diga una ley ya se aplica y punto, como pasa con la fotomulta de tránsito, quiero decir. Esto, sin embargo, merece un procedimiento, esto necesita verificar bien, porque aún así el indiciado o el imputado, o como se le quiera llamar en derecho administrativo, esta persona infractora o supuestamente infractora, tiene derecho a que se revise la situación en detalle, que inclusive él pueda alegar aspectos que le saquen de la situación de infracción, aunque la haya cometido, no haya esa mínima situación de voluntariedad, de conocimiento que debe haber, y que si la ley lo establece, haya la posibilidad inclusive que este particular pueda excusarse por una serie de razones, el caso fortuito, la fuerza mayor, el ser menor de edad, es decir, hay una gran cantidad de situaciones que pudieran hacer que aún así el particular desvirtúe esa presunción en contra que a lo mejor la ley establece, repito, en ciertas situaciones. Esto no se debe convertir en una regla, estas son situaciones muy particulares que la ley ha considerado que debe hacerse así, porque de lo contrario quedarían impunes una gran cantidad de hechos que
que afectan a la colectividad, sobre todo en materia, por ejemplo, de recolección de impuestos, de temas financieros, de una serie de aspectos que al Estado le conviene que esas situaciones sean sancionadas y que no ocurran ciertas conductas que afectan a la colectividad y a la sociedad. Cuando estamos hablando de administración pública, que no es un juez, sino que es una figura que vela por los intereses generales, por supuesto, la administración pública hay un buen interés en el buen sentido, de buena fe, y la ley se lo permite, la ley en todo caso se lo debe permitir para que estas situaciones difíciles o especiales, pero que aún así son muy numerosas, y eso, eso lo critican mucho los penalistas, pero los propios penalistas tienen que reconocer que incluso en derecho penal esto está ocurriendo, pero que en derecho administrativo, por una serie de razones donde la administración no es juez, sino vela por el interés general, la ley, que en todo caso, como siempre pasa con la administración, basada en el principio de legalidad, en este caso la legalidad incluso sancionatoria, esto se lo permite a la ley, porque de lo contrario, este principio de culpabilidad y esta presunción de inocencia tiene que aplicarse con todas sus letras y en el sentido original como lo manda el artículo 49. No estamos queriendo decir con esto que es que en estas situaciones se viole el artículo 49, sino que esto que dice el artículo 49, que es un artículo que además se ha reproducido en todas las constituciones del mundo, son raras las constituciones que no tienen un artículo como este, y si a veces lo tienen, pero no tan amplio como a lo mejor lo tenemos nosotros en la Constitución venezolana, pero casi todos los países tienen un artículo similar, pero que aún así las Cortes Constitucionales han dicho que hay que hacer estas adaptaciones, esta presunción este principio de culpabilidad y la presunción de inocencia en ciertas situaciones hay que flexibilizarlo, pero sí debe haber un mínimo de ello. Y aún habiendo una presunción de culpabilidad o incluso una responsabilidad objetiva, hay que abrir el procedimiento y no puede haber esta aplicación automática como pretenden algunas administraciones. Ni siquiera me voy a referir a esas situaciones como pasa en Venezuela muchísimo, que la administración ni un mínimo procedimiento, sino simplemente manda una notificación o una orden de pagar algo, una multa, sin el interesado haberse pudiendo defenderse. Ese es otro derecho importante que hay que respetar acá, que aún habiendo estas situaciones especiales, las Cortes Constitucionales han planteado que debe haber en todo caso siempre un debido proceso para que haya oportunidad no solo de conocer la verdad de los hechos, sino de respetar el derecho a la defensa, y que esta presunción de inocencia muy especial en estas situaciones todavía se considere de alguna manera, y que si el particular desvirtúa esa situación en contra que a lo mejor la propia ley le establece, lo puede hacer. Y la administración tiene que tener en la cabeza la visión amplia para permitirlo, y por eso tiene que hacer el procedimiento. Pero les decía que ya yo no quiero hablar de estas situaciones que lamentablemente, les decía yo ayer en la clase a los alumnos, tenemos que ver primero, estamos en un Estado de Derecho, hay separación de poderes, hay un poder judicial independiente y autónomo que pueda decirle a la administración que lo que está haciendo está mal. Esa mínima cosa que suena tan elemental a muchos que lo oirán fuera de Venezuela, no las tenemos que hacer la pregunta en Venezuela. De forma tal que eso es por donde debemos partir. En el caso venezolano, ya el caso colombiano, mexicano, chileno, peruano y de otros países, que estas situaciones se plantean, bueno, se plantean, y como lo dice Alejandro Nieto, inclusive él plantea la total desvinculación ya en este momento, aunque ya murió, pero lo planteó en la última edición del libro de Derecho Administrativo Sancionador. Ya es hora que esta parte del derecho administrativo sea autónoma, sea sustantivamente propia, con sus propios principios, aunque muchos de ellos derivados y se sigan aplicando de alguna manera a los penales, pero a lo administrativo. De forma tal que les decía que eso en todo caso es un Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, donde hay unos verdaderos tribunales constitucionales o cortes constitucionales que permitan hacer estos estudios específicos, como han hecho las cortes constitucionales, como el caso de Colombia, que hay varios ejemplos que la Corte se ha puesto a analizarlas y ha dicho, mira, aquí lamentablemente, vamos a decir así, hay que hacer una flexibilización de este principio original de culpabilidad, porque hay necesidad
de que estas situaciones no queden impunes. Pero así como ha dicho eso en otras, que incluso la ley lo establece, ha dicho la Corte Constitucional que no, como pasa con el tema del tránsito, donde muchas leyes, en el caso colombiano había ocurrido también, que con una fotomulta ya bastaba para que el propietario de un vehículo, de alguna manera también lo decía la ley, y lo decía expresamente la ley, ya era automáticamente, o de plano, como dicen los autores, de plano ya eran culpables o eran responsables de esta situación. Entonces la Corte ha dicho no, esta situación hay que verla con cuidado, porque no basta una fotomulta para ser responsable a alguien que ni siquiera estuvo en los hechos, que a lo mejor conducía a otro, pero que no se logra determinar quién es, y el interesado o el propietario, mejor dicho, no lo conoce. Eso no basta para que este último sea responsable, que en todo caso sería responsable, no autor. Pero la ley permite en muchos casos, eso pasa en Chile, eso pasa en México, eso pasa en Venezuela, que basta, si no se puede identificar al autor, o incluso directamente, sin verificar el autor propiamente, porque no se ve en la foto, pero al verse la placa, entonces ya pretenden muchas administraciones, e incluso la ley, que esto baste para establecer la responsabilidad, en este caso administrativa, o de sanción administrativa, de el dueño del vehículo, aunque no lo conducía. Entonces, por eso es que es importante abrir el procedimiento, porque a lo mejor se trata de una situación que le robaron el vehículo, se trata de una situación que el hijo se lo agarró y lo sacó sin su permiso, se trata de una situación donde él realmente no tuvo nada que ver, un caso fortuito, una fuerza mayor, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir que uno hasta que no se entera, en el caso concreto no es capaz de ver la posibilidad. Y por eso siempre hay que hacer el procedimiento. Entonces eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana. En todo caso, si hay una fotomulta, que no es que desaparezcan la fotomulta, que es un mecanismo bien positivo que ha mejorado por la movilidad en las ciudades, y el ciudadano se siente más obligado a acatar las normas de tránsito. Entonces, claro, estas situaciones son positivas, pero tampoco debe abusarse de ello por una razón estricta de interés general para violar los derechos individuales. Entonces, en eso ha estado muy pendiente las Cortes Constitucionales, sobre todo la colombiana, de ver hasta qué punto no se exagere con este interés general en contra del ciudadano, sino que en lo posible se haga esa ponderación o equilibrio entre ambos para finalmente decidir si es procedente una sanción administrativa en estos términos, donde haya inclusive una presunción de culpabilidad o hasta responsabilidad objetiva, pero por eso es que es importante ver el caso concreto, el hacer el procedimiento, dar el derecho a la defensa y permitir una serie de posibilidades de causas de exclusión, de responsabilidad que pudieran darse, el estado de necesidad, inclusive que se conoce en derecho penal, a lo administrativo, o una especie de derecho a la defensa, no sé, algo parecido que pudiera ocurrir en el ámbito o unos hechos que los vea la administración pública, que hagan imposible o que hagan decididamente que decidir que esta persona, aunque sea el dueño del vehículo, por ejemplo, no sea responsable. O sea, que no sea algo automático, que no sea algo en una lista, que baste aparecer en una situación para ya con eso ser responsable sin ni siquiera poder defenderse. Entonces, eso es lo que eso es lo que ha sido muy celosa la Corte Constitucional, y eso ha pasado en otros países, para estas situaciones establecer que, aunque pudiera darse esta flexibilidad de este original principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, haya también que tener cuidado para respetar estos derechos mínimos de los ciudadanos frente a estas situaciones. Pero bueno, no voy a seguir con esta presentación que se está alargando demasiado, porque verá que este es un tema apasionante, un tema que si uno lo sigue leyendo, sobre todo con nietos, un tema que da para mucho. Yo pretendo hacer un capítulo especial sobre nada más esto que dice Nieto de este tema, porque merece, además lo voy a hacer una especie de homenaje. Hoy que estoy cumpliendo 40 años de graduado y tuve la oportunidad de conocerlo en España cuando hice el doctorado, lamentablemente en ese momento no me di lo importante que era este señor, que lo tuve al lado de mí varias veces, ahí en el Departamento de Derecho Administrativo de la Complutense, que estuve 6 años haciendo mi tesis doctoral. Yo hice todo mi doctorado en España en otro tema, no tuve la oportunidad de ver clases con él. Cuando vi clases en ese momento no abrió materia,
Él era el director del departamento en ese momento y lástima que de verdad que no le saqué provecho como si le saqué de alguna manera a García de Enterría, a otros grandes maestros que estaban en ese momento del departamento, una época de oro. Yo decía que cuando yo entraba al pasillo del Departamento de Derecho Administrativo en la Complutense, que es un pasillo muy largo, que tiene los despachos de los profesores, la mayoría de ellos, uno veía los nombres de los profesores en las placas de las puertas y uno parecía que estaba ¿cómo se llama? Esas aceras que hay en Hollywood de las grandes estrellas del cine. Bueno, algo parecido sucedía con el Departamento del Derecho, no digo que ahorita no ocurra, pero esa época en concreto fue de oro, fue de unos maestros enormes, que uno de ellos no tuvo la oportunidad de ver clase, como el caso de Nieto, pero que estaban allí, uno los veía, y cuando uno lee su libro, uno dice, este señor era impresionante. Como García de Enterría, como Garrido Falla, como Ramón Parada, Tomás Ramón Fernández, González Pérez. O sea, podría seguir aquí hablando de grandes maestros que tuve algunos directos, otros indirectos, porque estaban en el departamento en ese momento y uno los veía inclusive, que uno veía esa época y ese pasillo como las estrellas de Hollywood del derecho administrativo europeo, porque además era en toda Europa que ellos eran destacados. Pero bueno, veamos el capítulo, esa clase especial que tuvimos el 30 de julio antes de las vacaciones, sobre este principio y comentamos al final algunas cosas. Cuando uno revisa este tema en cualquier libro de derecho administrativo general, pero sobre todo en derecho administrativo sancionador inclusive, a lo mejor se encuentran, es una cuestión muy sencilla, ¿no? Porque se trata un poco de trasplantar lo que se venía haciendo ya en derecho penal a las sanciones administrativas. Sin embargo, la realidad administrativa, como hemos dicho desde el principio, no es igual a la realidad penal o judicial. Y en esto insiste mucho Alejandro Nieto, ¿no? Que el tema de la culpabilidad, si bien es cierto que el 49 muy fácilmente dice lo que dice, y pareciera todo muy sencillo, sin embargo, en la práctica, en la parte casuística, uno se encuentra con situaciones en las que lamentablemente salen de nuevo a relucir posibilidades que parecían o se quisieran eliminar de la vida, como son los casos de responsabilidad objetiva y los casos de presunción de culpabilidad, ¿no? Pero en todo caso, no se trata tampoco de decir que es que al final se vuelve atrás, sino simplemente decir, como dice Nieto, a que tenemos que tener clara que la realidad administrativa, y la hemos dicho desde el principio en esta materia, la realidad administrativa no es igual, aunque pretenda hacerse así, a la realidad penal, ¿no? El juez tiene un papel muy concreto, el juez tiene su papel muy claro, pero en la parte administrativa hay una serie de temas que no se pueden dejar de lado y por los que también vela la administración pública. Los intereses generales, el orden público, la seguridad ciudadana, el funcionamiento de las cosas en la vida de la gente, el solucionar los problemas. Para eso está la administración pública. Y por más que se pretenda que el procedimiento sancionatorio sea un procedimiento garantista, hay momentos que hay que poner un equilibrio en una balanza ambos aspectos. Y lamentablemente a veces gana el tema del interés general. Pero bueno, lo importante es que esto esté en sano equilibrio, que tampoco ocurran los abusos que ocurrieron quizás en el principio del Estado de Derecho, e incluso cuando la actividad de policía tenía esa concepción vieja, que no es que yo crea que la actividad, o no estoy de acuerdo, mejor dicho, con algunas personas que piensan que la actividad de policía no existe o no debe existir. Siempre va a tener que existir, pero obvio que la visión de la actividad de policía en el nuevo Estado, que para algunos se llama posmoderno, tiene que ser una actividad de policía con una nueva visión, no tanto de ordeno y mando como era originalmente en el siglo XIX con el liberalismo puro,
aún con el liberalismo puro, sino que esa actividad de policía tiene que ser también vista de servicio al ciudadano, vista para solucionar problemas y no pensando en restricción de derechos, como inclusive llevó a que tuviera o que existiera un llamado derecho penal administrativo, como se dijo en una época, pero sobre todo cuando más que derecho penal administrativo, porque ya en el derecho penal administrativo, cuando hubo esa etapa, que no se llamaba todavía administrativo sancionador, había una etapa de derecho administrativo donde había una parte sancionatoria muy arbitraria y muy autoritaria. La actividad de policía al final siempre tiene que existir. Una cosa muy importante también con respecto al tema del principio de culpabilidad, que ciertamente al hacerse hincapié en el punto del ius puniendi, no tanto en la actividad de policía, aunque yo creo que ambas cosas se entrelazan, no creo, como dicen algunos autores, que totalmente la actividad o las potestades sancionatorias provienen completamente del ius puniendi, sino que sí, obvio que el énfasis que hay que hacer es que esto es parte del ius puniendi, como lo hemos venido diciendo desde el principio, con sus dos grandes manifestaciones, la parte penal propiamente dicha y la parte administrativa. Pero es inevitable siempre conectar estas cosas con la actividad de policía. Aunque insisto, hay autores que a lo mejor dicen que no, que la actividad de policía no solo que no debe existir, sino que en el tema sancionatorio eso no es lo esencial. Yo pienso que sí, yo pienso que la actividad de policía sigue siendo un aspecto importante de todo esto, pero lo importante es poner en su lugar la actividad de policía en la visión moderna, y no pensarla como se pensó, que eso es lo que genera resquemores y odios y satanización de la actividad de policía, sino que yo creo que, insisto, que la actividad de policía bien vista, bien manejada, con más derechos, con más garantías y con los procedimientos administrativos correctamente hechos, no creo que deba satanizarse. De allí que esta parte sancionatoria, aunque en principio es parte del ius puniendi, en la parte administrativa, en la actividad de policía también es muy importante. Pero lo que les decía era que el tema del principio de culpabilidad pareciera ser muy sencillo, teóricamente y en líneas generales, porque efectivamente tenemos que tener claro, como ya lo plantea el artículo 49, que hay un elemento de presunción de inocencia, y que también lo dijimos la semana pasada también de alguna forma, que eso lo tiene que manejar siempre la administración ahora, bajo esos parámetros. Originalmente uno lo puede llamar presunción de buena fe, una serie de aspectos administrativos que ya lo teníamos, pero que el 49 habla expresamente de la presunción de inocencia, de forma tal que no basta para que haya un ilícito, o mejor dicho, una sanción administrativa, el demostrar la conducta ilícita, la parte antijurídica objetiva, sino que también es importante, al menos como regla general, que se demuestre no solo la voluntariedad del implicado en el hecho o en la omisión, que eso durante un tiempo esa era la manera de conectar al sujeto al hecho ilícito, vamos a decir así, era a través de la voluntariedad, es decir, con el solo hecho de demostrarse que había una conducta, una omisión imputable a alguien, ya eso bastaba para que ese alguien pudiera ser sancionado administrativamente. No, ahorita hace falta además que haya una verdadera conexión o nexo causalidad entre la acción voluntaria y el resultado, con una idea subjetiva en la persona de que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y que incluso tenía la posibilidad de saber esa antijuridicidad que implicaba lo que estaba haciendo. Entonces, como ustedes podrán ver, se parece mucho a lo que ocurre a nivel penal puro, es decir, el dolo y la culpa, esa conexión volitiva, no solo volitiva,
sino también de subjetiva, de verdad, de pensar, de no solo de mover la mano, de hacer lo que hay que hacer, sino que todo eso tiene un contenido antijurídico que pudiera dar, ese es el otro gran tema aquí en el derecho administrativo, el tema del resultado, ¿no? En el derecho penal el tema del resultado es muy importante, en el derecho administrativo no es tan importante lo del resultado, lo del daño probablemente que va a ocurrir. En el caso del derecho penal, la muerte, el robo, la lesión. En el caso del derecho administrativo, basta, una de las cosas que le importa más al derecho administrativo establecer suficiente para que haya un ilícito o un ilícito administrativo es la posibilidad, el gran riesgo, así sea abstracto, de la conducta que se quiere sancionar. O sea, no es tan importante para el derecho administrativo que haya el resultado, que pueda haber el resultado o el peligro concreto con la conducta prohibida, vamos a decir así, ¿no? Sino que basta, insisto, con ese gran riesgo en abstracto para que se produzca esta conducta prohibida que pueda dar lugar a la sanción administrativa. Pero como primer elemento, eso por un lado, pero es un comentario aparte todavía, pero como primer elemento que tenemos que ver en el principio de culpabilidad es que ese aspecto no solo basta, como decía Magali la semana pasada con el tema penal, no solo basta demostrar el elemento objetivo, el hecho ocurrido y que además lo haya hecho determinada persona inclusive, sino que haya además esa conexión mental del sujeto con el hecho o la omisión a realizar. Se trate de que hay una causalidad, un nexo de causalidad entre la acción voluntaria y el resultado producido, o que a lo mejor ni siquiera, repito, se ha producido un resultado, pero que ha habido un gran riesgo en el caso concreto. Es decir, no basta la voluntariedad, que fue un elemento, porque si se quiere, en este tema de la culpabilidad tenemos como tres etapas, ¿no? Una primera etapa en la que todo era objetivo, o sea, en el siglo XIX sobre todo, los ilícitos administrativos o las sanciones administrativas se aplicaban bastando el acto objetivo para que eso se considera, que ya con eso se considerara responsable o sancionable a la persona involucrada. Luego vino una etapa en la que se quiso incorporar algún elemento volitivo, subjetivo en la situación, al estilo de los delitos, pero bastaba la voluntariedad. No hacía falta nada más. No hacía falta esa intención, no hacía falta la negligencia, no hacía falta la falta de previsión, ¿no? Esa visión que se tiene del derecho penal de la culpabilidad. Bastaba la voluntariedad, o sea, lo que importaba era que se demostrara que la acción u omisión fuera atribuida a la persona relacionada con el hecho o con la omisión. Pero en la actualidad, en el derecho administrativo sancionador, en principio, aunque ya vamos a ver que esa situación no es fácil de manejar en la práctica, porque hay muchas situaciones en las que se pueden dar conclusiones diferentes, pero en principio se trata de que haya esa necesidad de que exista ese elemento subjetivo completamente probado. Y en todo caso, completamente probado, ¿no? Tampoco es que exista, pero que quede a cargo del imputado o no imputado es una palabra más hacia el derecho penal, involucrado en el hecho que se esté averiguando, ¿no? Entonces, realmente la prueba de la culpabilidad queda a cargo de la administración, queda a cargo de quien hace el procedimiento, de forma tal que entonces no es que exista el elemento subjetivo demostrado en los términos que estamos hablando, sino que ese elemento subjetivo sea demostrado en el procedimiento y no tenga que ser demostrado lo contrario por el involucrado en el hecho. Eso es muy importante saberlo, porque en eso consiste, por supuesto, el principio de culpabilidad.
sobre todo el tema, lo primero que acabamos de decir, es decir, el principio requiere, o sea, para que exista una sanción o se pueda producir una sanción administrativa, además de demostrarse los elementos que vimos la semana antepasada en mi caso y la semana pasada en la parte penal, que se cumpla el principio de legalidad, que se cumpla el principio de tipicidad, que todo esto esté envuelto en la reserva legal, es decir, que tanto el procedimiento como las sanciones estén establecidas en normas de rango legal, que eso sí se quiere un aspecto objetivo, que en otra época bastaba para que alguien fuera responsable o sancionable administrativamente. Hoy sabemos que esa parte es muy importante, por supuesto, que se cumpla el principio de legalidad y todo lo demás, pero que también es muy importante que haya ese elemento demostrado plenamente, por pleno convencimiento del funcionario que está llevando el procedimiento, debe demostrarse plenamente la culpabilidad. Entonces, pero en los términos que estamos hablando. De manera que no basta que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es importante que la conducta sea culpable. De forma tal que hay una serie de aspectos que parecieran ser determinantes, ¿no? Para que pueda darse la sanción administrativa. En primer lugar, hay una serie de principios que debemos de rescatar también en este tema, que es el principio de responsabilidad por el hecho. Ese es un gran principio que tenemos siempre que tener presente para que se pueda producir la sanción administrativa, y el principio de la personalidad de la acción ilícita, es decir, que se pueda atribuir a la persona concreta la conducta o el hecho específico que se está averiguando. No buscar por otros lados la responsabilidad, sino que esta responsabilidad se atribuya por razones de la conducta en el hecho concreto al ciudadano involucrado, y no por otras razones adicionales, con todos estos aspectos que estamos hablando, tanto de la demostración del elemento objetivo como la demostración de este elemento subjetivo. Como yo les dije también al principio, originalmente estos temas se manejaban con una llamada tesis negativa. Una tesis negativa que consistía en que solo bastaba suficientemente la voluntariedad de la persona involucrada. No se requería culpabilidad. Esto es una situación que lamentablemente para algunos sigue existiendo. Lamentablemente en Venezuela tenemos esa tendencia a que todas las cosas en el derecho administrativo sancionador se deben manejar, o baste la sola realización de la conducta prohibida sin revisar nada más, sin revisar el tema subjetivo, lo cual en principio no debería ser. Y fue ciertamente una idea que se manejó mucho durante un tiempo, hasta que entró primero con el derecho penal administrativo, que se llamó en una época, sobre todo en Europa, de esa manera, antes de llamarse propiamente derecho sancionador, la idea de que hubiese de alguna forma algún elemento subjetivo que involucrara a la persona con el hecho que se estuviera averiguando para que pudiera haber sanción. Entonces esto dio lugar a que, bueno, para que al menos hubiera una mínima culpabilidad personal de alguna forma, ¿no? Que es lo que les dije al principio del tema de la voluntariedad. Pero ya después se completó más cuando se ha ido la tendencia de que se apliquen los derechos, el principio en su idea más pura del derecho penal, aunque siempre con los matices necesarios que hay que hacer, porque la actividad administrativa es distinta, no es igual a estar juzgando penalmente a alguien en el Poder Judicial. Sin embargo, se ha tratado en lo posible de un tiempo para acá. Eso es parte, si se quiere, de lo que ha ocurrido en el mundo, esta parte de esto que es la globalización jurídica, de que definitivamente, aunque la actividad administrativa sea como sea, esta actividad administrativa tampoco debe ser que la regla, como incluso dicen algunos autores que es lo que lleva la realidad,
pero en la medida de lo posible esto debe ser manejado con un principio de culpabilidad. Entonces, esa moderna tesis positiva, ya no la negativa de no necesidad de culpabilidad, luego de pasar por esa etapa de simple voluntariedad, ha llevado a una moderna tesis positiva de verdadera culpabilidad personal en los términos que estamos hablando, en el sentido de que la acción u omisión contraria a la ley tipificada también debe ser culpable, de manera tal que debería haber al menos culpa de parte del involucrado. Hay una gran diferencia entre lo que ocurre con la culpabilidad a nivel penal, con lo que ocurre con la culpabilidad a nivel administrativo, porque a nivel penal sabemos que la regla es el dolo, el delito doloso. Excepcionalmente, en el ámbito penal se responde por culpa, ¿no? Por las razones que ya sabemos que involucra o que quiere el derecho penal, ¿no? En cambio, en el ámbito administrativo, no solo esa gran diferencia que hay con respecto a los resultados y el riesgo, que es un aspecto bien interesante que siempre hay que tener en cuenta como dos visiones distintas del tema, es que lo que les dije antes, para el derecho administrativo, para que algo sea sanción, no es tan importante el resultado, sino el riesgo, como les estaba diciendo, ¿no? Pero también en ese tema, que a diferencia del derecho penal, el derecho administrativo le importa mucho el riesgo, incluso el riesgo abstracto. O sea, basta que la luz roja tú no le hagas caso, aunque se trate de que sean las 3 de la mañana, que tenemos esa mala tendencia en Venezuela a nosotros medir el riesgo para cumplir o no las normas, ¿no? Allá en Venezuela pasa mucho eso. Pero realmente para el ámbito de las sanciones administrativas ese no es el tema. El tema es que el solo riesgo abstracto para las sanciones administrativas es suficiente para que haya la sanción si así está establecido en la norma con las características que vimos la semana antepasada y con las que vimos también la semana pasada en el derecho penal. Pero lo que les iba a decir no era tanto eso, que ya se los había dicho un poquito antes, con el tema de lo importante que es para el derecho administrativo y para establecer las sanciones administrativas este tema del riesgo abstracto, lo cual en el derecho penal no es muy usual. Insisto, en el derecho penal se tiende mucho a hablar del riesgo como mucho concreto, o los delitos de peligro, que tampoco son muchos, pero puede haber delitos de peligro sin un resultado concreto. Pero en el derecho administrativo es al revés. Pero les iba a decir sobre todo era que con respecto al elemento subjetivo, la culpabilidad, el punto, lo que prevalece más bien es la idea de la no previsión, que incluso lleva al incumplimiento puro, ¿no? Que ese es otro gran tema que hay en derecho administrativo. ¿Hasta qué punto el llamado incumplimiento de los deberes formales, que llama mucho, creo que el CENIAT tiene mucho esa expresión, que ocurre? Lamentablemente todavía ocurre, y a lo mejor legalmente puede ocurrir, porque aquí en Colombia, cuando uno revisa las sentencias de la Corte Constitucional, uno se encuentra casos donde la Corte ha tenido que aceptar que no haya la verdadera culpabilidad en ciertos deberes formales que tenemos frente a la administración. Porque, ¿qué es lo que pasa? Según han dicho las cortes normalmente, sobre todo la corte de acá, que claro, eso no puede ser la regla, pero se dan situaciones en las que de otra forma tú no puedes entonces sancionar a nadie. Y se puede desbocar el desorden, la anomia, una serie de cosas, si tú no permites a la administración sancionar. Claro, eso tiene que ser en casos extremos, en casos específicos, con una jurisprudencia exacta, en esas situaciones concretas, que tú puedes decir una cosa como esa. Porque en principio la idea es que haya la culpabilidad, al menos con la actitud culposa, ¿no? Es lo mínimo que tiene que haber. Pero ya la actitud culposa ya te da para tú decir, hay una conexión subjetiva del ciudadano, no solo que hizo lo que hizo, sino que lo hizo de una manera que voluntariamente llevó a lo que
la norma tenía prohibida. En el ámbito administrativo, en virtud de todo esto, si nosotros nos ponemos en el ámbito administrativo, a que todo desde el punto de vista subjetivo tenga las características y los requisitos, o se deban cumplir los requisitos que ocurren en el ámbito penal, nunca podría haber entonces, si queremos incorporar el principio de culpabilidad, sanción administrativa alguna. Porque primero, en el ámbito penal, lo que prevalece es el dolo. Entonces imagínense ustedes, demostrar el dolo en cada caso de sanción administrativa, eso sería prácticamente imposible. Serían muy poquitas las situaciones, lo cual no es un tema malo si vemos desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos. Eso por supuesto da más seguridad al ciudadano. Pero el problema es que la administración también está velando por los intereses generales. No podemos ver a la administración como la enemiga, como que es la mala de la partida, y que todo lo que hace la administración es negativo y es en perjuicio de la gente. No, la figura de administración pública existe para algo, existe para bien. Por supuesto que los tribunales actuarán contra la administración cuando actúe mal, pero no podemos tampoco anular a la administración para que no pueda hacer las cosas. Entonces hay situaciones, y lo otro es que tampoco podemos pensar que la administración, con solo poner una serie de deberes sin posibilidades de sanción, eso se va a cumplir. Tenemos que tener claro que si no hay una sanción detrás, el ciudadano o la mayoría de los ciudadanos no van a cumplir ese deber. Hay que ser muy alemán para uno a lo mejor cumplir normas sin tener la posibilidad o saber o sin saber que hay una sanción detrás. Entonces, por esa razón, si bien es cierto que se ha tratado en la medida de lo posible de que haya ese acercamiento con el Código Penal o con las normas de culpabilidad del derecho penal, no podría funcionar una administración desde el punto de vista sancionatorio si le ponemos los mismos requisitos tales cuales o de la misma manera. A lo mejor los requisitos los hay, pero no de la misma manera como se van a hacer a nivel administrativo. O sea, mejor dicho, a nivel administrativo no se pueden hacer las sanciones de la misma manera o aplicar el principio de la culpabilidad de la misma manera como se puede hacer o debe hacerse a nivel penal, porque a nivel penal obviamente el proceso es más garantista, se busca por sobre todas las cosas proteger los derechos de los ciudadanos involucrados. El juez no está velando por el interés general, el juez no es administración pública, pero cuando aquí estamos hablando que el que va a aplicar la sanción es la administración pública, que también tiene una serie de fines muy loables, que el ciudadano también está interesado que se cumplan, entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Repito, no es que se esté diciendo que no se aplique la culpabilidad en la mayoría de los casos o que volvamos atrás en algún momento o que se convierta en regla en las excepciones. No, no es eso. Pero definitivamente hay situaciones, y son bastantes, que la propia Corte Constitucional, una Corte Constitucional muy seria como la hay aquí en Colombia, como también pasa cuando uno ve los libros españoles, que se encuentra situaciones con respecto al Tribunal Constitucional Español, que ha tenido que aceptar cosas donde, por ejemplo, el tema de la culpabilidad se le establece una presunción de culpabilidad. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, así a vuelo de pájaro, uno de los casos donde pudiera haber situaciones de presunción de culpabilidad que se ha aceptado aquí en Colombia en la Corte Constitucional, pese a que también está muy claro que el principio de culpabilidad debe existir en la mayoría de los casos. Es, por ejemplo, el tema de la declaración de impuestos. O sea, tú, si no presentas la declaración de impuestos en la fecha que se ha establecido para que lo hagas, se presume que no la presentaste y en consecuencia incurres en las sanciones que eso involucra. Entonces, claro, a partir de pasar la fecha que tú debes declarar, no declaras o no pagas el impuesto, bueno, entras en una situación de sanción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú podrías demostrar o rebatir esa presunción, ¿no? En el sentido de que, mira, aquí hubo un error, hubo un caso fortuito, una fuerza mayor, una serie de cosas que pudiera haber. Algunas de ellas ya las tenemos aquí en las láminas, en las que tú no cumpliste con tu deber, pero en el procedimiento respectivo tú podrás defenderte
para que tú digas, no, yo no fui culpable por esto, por esto, por esto, por cualquiera de las causas que estamos aquí viendo, algunas de ellas en esta lámina al respecto. Pero la primera idea que surge cuando pasa la fecha de tú no declarar el impuesto o no pagar el impuesto es que tú eres responsable de eso y que al no pagarlo se te debe someter a las sanciones correspondientes. Entonces, pero se acepta en esos casos específicos al menos, ese es uno de ellos, hay una serie de casos más que pudiera, que la Corte Constitucional aquí ha aceptado esas situaciones, pensarse que pudiera haber, no es descartable del todo la posibilidad de la presunción de culpabilidad, de forma tal que esto en la parte administrativa puede darse. Lo grave es cuando esto se convierte en regla, eso sí. Entonces, claro, de allí la importancia de que haya una Corte Constitucional, que haya un Consejo de Estado inclusive, que haya unas altas cortes, unos tribunales serios y objetivos, que además conozca la realidad administrativa y lo que es la administración pública, es decir, que no se desboque hacia el otro lado, como también yo he tratado de decir. Tampoco se puede pensar que la administración pública cuando realice un procedimiento sancionatorio es un juez penal y que en consecuencia debe comportarse como tal y se debe olvidar del interés general, del orden público y de todos los aspectos que sabemos, porque eso es parte de la actividad constitucional también, como lo vimos nosotros, de la administración pública. Entonces lo que hay es que poner en un sano balance ambos aspectos y habrá situaciones, para bien y para mal, porque eso depende cómo se vea, que el principio de culpabilidad en concreto, que es el que estamos hablando ahorita, no pueda manejarse estrictamente como pasa en el derecho penal. Y no sé si terminé la idea, pero antes de que se corte esto, es importante entonces tener claro que en el derecho administrativo ocurre lo contrario con respecto al elemento subjetivo, es decir, tiende a ser más hacia la culpa o hacia la actitud culposa, es decir, no es excepcional la actitud culposa, sino que lo excepcional más bien es el dolo, ¿no? Y en algunos casos, más bien, el dolo es lo que sirve más bien es para graduar la sanción, para ponerla más grave, un agravante de la sanción, porque lo que normalmente ocurre es que el acto o la omisión sea culposa. Y eso basta en derecho administrativo como regla para establecer las sanciones administrativas. El dolo, por supuesto, si hay dolo, obviamente que también, pero lo que tiende a haber en la actividad administrativa con respecto a este tema es que lo que prevalece es la actitud culposa. Ahora, lo que sí es verdad con respecto a este elemento subjetivo, sobre todo el de la culpa, es que hay una serie de casos o situaciones en que es una situación una línea muy delgada, ¿no? Porque uno no sabe, por ejemplo, y se los planteo a ustedes, a lo mejor lo piensan cuando se corte esta transmisión, la inobservancia, la simple inobservancia de los deberes formales que hemos estado hablando, que es una cosa que pasa mucho en la administración pública. Y lo que hemos trabajado en ella sabemos que no se puede ser tan exquisito con esto, porque a veces la administración pública la administración pública no está para hacer el mal, no existe por mal, existe para hacer el bien, y que más bien este tipo de cosas, cuando nos ponemos muy exquisitos, lo que hacemos es que la administración pública no pueda actuar. Entonces, pero el tema de la inobservancia será responsabilidad objetiva o será negligencia. Esa es una de las cosas que uno cuando lee estos materiales uno se da cuenta, bueno, pero realmente eso que pasa tanto en la administración pública con las sanciones administrativas, que la simple inobservancia es ya motivo para sancionarte, es realmente un elemento que no debe existir, es realmente una especie de responsabilidad objetiva, y que no importa el elemento volitivo o voluntario, mejor dicho, el elemento subjetivo, perdón, de todo esto. No estamos hablando con la inobservancia de un aspecto también subjetivo en el sentido de no ser diligente, no ser previsivo. Eso también es elemento subjetivo.
Como ven ustedes, este principio de culpabilidad no es tan sencillo como pareciera ser. Yo me hubiera podido limitar a decir las cosas como lo sencillitas que parecen en el 49, ¿no? Pero lo que pasa es que la realidad nos dice otra, ¿no? Por lo menos en el libro este que les dije de Juan Gabriel Rojas López, que yo tuve primero una versión digital y me gustó tanto que lo pedí en físico. Es un libro muy académico, muy acucioso desde el punto de vista jurisprudencial, porque este es un tema que no se puede manejar sin jurisprudencia, ¿no? Sobre todo con una corte constitucional como la que hay acá, que lo hemos hablado Leonardo y yo muchas veces, que es maravillosa la sentencia que saca la corte, aunque en algunas uno no tiene por qué estar de acuerdo necesariamente, pero el estudio que hacen es tan exhaustivo y tan jurídico y tan de nivel que yo creo que una de las cosas que hay que hacer en Venezuela, aparte de otras más, ¿no? Pero de las cosas que yo haría para una nueva constitución es un tribunal constitucional de verdad. Pero con verdaderos juristas, con verdaderos constitucionalistas. Yo le decía anoche a un amigo mío que tienen que ser inclusive de distintas áreas, no tienen por qué ser de administrativo, sino que pueden ser de penal, de civil, pero que no desprecien al derecho constitucional, porque es que el derecho constitucional tiene una serie de características propias que no pueden ser... Yo conozco muy buenos civilistas, pero que desprecian el derecho público en general, y eso no sirve para un tribunal constitucional. Tiene que haber varios especialistas, un tributario, civil, penal, laboral, pero que a la vez manejen bien y sepan lo que es el derecho constitucional, ¿no? Que es un derecho político, en el buen sentido. Pero entonces, bueno, en este libro, aparte del ser muy académico, como yo pude haberlo sido acá, con todas las características clarísimas que tiene el principio de culpabilidad, que ya Magali de alguna manera los dijo, de alguna manera no, muy, con mucho detalle nos habló la semana pasada, pero es que no, en la realidad no ocurren las cosas de esa manera, ¿no? Entonces el libro aparte de tener esa parte académica clara, que viene casi toda del derecho penal, a la vez, no tanto como Nieto, porque Nieto entra en verdad en disquisiciones bastante profundas y detalladas, sobre todo por la realidad administrativa española, que él fue muy crítico con el tema del funcionamiento de la administración pública en España, pero a la vez muy realista con las cosas como ocurren en cualquier administración pública, que yo les dije que él tenía 2 libros muy buenos, que esos son libros como para leerlos en tiempos libres, aunque son jurídicos también, pero que reflejan la realidad de la administración pública en el mundo, como es la organización del gobierno, en una primera parte. La organización del desgobierno, así lo llamó la primera edición, y luego la segunda la llamó la nueva organización del desgobierno, hablando de la situación del funcionamiento de la administración pública española. Y él, cuando analiza los temas administrativos puros, jurídicamente hablando, quiero decir, o académicamente, él no deja de entrar en esa realidad administrativa española. Pero bueno, en este libro no es tan así, pero él a la vez tiene una visión, aparte de hablar del principio de culpabilidad como lo hablaría cualquier penalista, y una visión académica pura desde el punto de vista administrativo inclusive. A la vez él saca manifestaciones de la matización del principio de culpabilidad, que es lo que dice Nieto. Aquí hay que hacer matices necesariamente, aunque no nos guste, y eso lo ha hecho además la Corte Constitucional, repito. No son matizaciones propias o doctrinarias nada más. Entonces, él hablaba del tema de la aceptación de presunción de culpabilidad en algunos casos, y para ello saca varias sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, ese aspecto del tema de la declaración de impuestos, creo que es el que está aquí. Múltiples eventos de la legislación y la jurisprudencia constitucional colombiana han admitido, por ejemplo, la sentencia tal, situaciones que se consideraba que el contribuyente
no había cumplido con su obligación de presentar una declaración tributaria. En esta sentencia la Corte se refirió la sanción consistente en el cobro de multas sucesivas por cada mes de retraso e indicó que era indudable que en virtud de la aplicación del principio de presunción de inocencia le correspondía a la administración tributaria acreditar que el contribuyente no había cumplido con su deber de presentar la declaración tributaria en los términos de ley, pero ello no tenía que significar que el Estado tenía el deber de acreditar que tal incumplimiento obedecía a una conducta realizada de manera culpable. Así brevemente, por consiguiente, teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no presentación de declaración eran de orden monetario y que el cumplimiento de este deber era esencial para que el Estado pudiera cumplir sus fines, ese es uno de los puntos importantes acá, ¿no? No solamente hablar del tema de las garantías y derechos, sino que también el punto que la Corte destaca. Para que el Estado pudiera cumplir sus fines, la Corte Constitucional consideró que una vez probado que la administración, que la persona no había presentado su declaración fiscal, entonces resultaba admisible que la ley presumiera que la actuación había sido culpable, presunción de culpabilidad. Esto es dolosa o negligente. Lo dejo hasta ahí para no entrar en tantos detalles porque no vamos a leer todo, pero eso es un ejemplo del que les dije, por eso se me quedó cuando les hablé antes, ¿no? Pero a la vez él destaca otras matizaciones del principio de culpabilidad que se aceptan según él, en donde se acepta la responsabilidad objetiva. Destaca, por ejemplo, casos de infracciones al régimen cambiario, que eso también ha existido en Venezuela. Lo que pasa es que lo de Venezuela ha sido excesivo, creo yo. De eso nos habló bastante Beatriz Di Toto en la conferencia que les he dicho de Aveda hace unos meses, donde también estuvo Magali y María Amparo Grau. Se ha aceptado en materia de infracciones al régimen cambiario la responsabilidad objetiva, en todo caso bien justificado por la Corte. En el campo de infracciones financieras y bursátiles también se ha aceptado la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, y así, varias situaciones específicas, pero que no por ello eso nos lleva a pensar que todo esto son papeles mojados, como dicen los españoles. No. Es simplemente la aceptación de unas realidades específicas que en todo caso bien controladas y bien equilibradas y con la debida mesura y prudencia se pueden aceptar bajo ciertos parámetros, ciertos criterios y siempre con el debido proceso por delante, con el debido control de la prueba, donde inclusive si hay necesidad de abrir nuevos lapsos para que el otro se defiende y cosas por el estilo. Pero que lamentablemente, entre comillas lo de lamentable, porque la misma Corte destaca que estas cosas se hacen para que el Estado pueda cumplir sus fines, sobre todo la administración pública, estas cosas tienen que ocurrir. Y esa es la realidad. No vamos a caernos a mentiras, que el principio de culpabilidad a nivel administrativo es tal cual el que ocurre a nivel penal, ¿no? Bueno, amigos, como ven ustedes, se trata de un aspecto polémico, del principio de culpabilidad. En principio, valga la redundancia, hay una serie de aspectos clásicos mínimos que pueden seguir aplicándose, en la mayoría de los casos también, pero hay muchas situaciones que la administración tiene que conocer que no puede, o sea, en estricto principio de culpabilidad clásico, por supuesto que hubiera meritado que una Corte Constitucional anulara esas sanciones, porque no había ninguna culpabilidad verdaderamente en el caso, o estaba muy lejana, vamos a decir así. Pero se han tenido que hacer matizaciones y ajustes en este principio en muchas situaciones. Pero eso no quiere decir, repito, que este principio no se aplique o se deseche o se invente uno nuevo. Sí es verdad, como estoy de acuerdo con Nieto, en que este principio hay que darle a lo mejor otro nombre, o dejarle el mismo nombre, pero saber con características especiales en el derecho administrativo sancionador. Pero no quiere decir esto que el principio original que conocimos, yo les decía a los muchachos ayer, que pasa con esta institución de las sanciones administrativas, algo parecido a lo que ocurrió con la responsabilidad originalmente llamada civil de la administración, que ha tenido que inventarse o crearse una nueva institución del derecho administrativo en esta materia, porque no hubiera permitido el estricto derecho civil que las administraciones públicas fuesen responsables patrimonialmente. Entonces, sin desechar por completo el original
la institución original de responsabilidad civil para el derecho administrativo, que tiene su propio nombre inclusive, que es la responsabilidad patrimonial de la administración, ha tenido que hacerse una serie de adaptaciones bastante importantes, no tanto como hay necesidad de hacer quizás en las sanciones administrativas, pero que definitivamente no hubiera permitido que haya responsabilidad patrimonial de la administración si hubiéramos aplicado las originales características de la responsabilidad civil del derecho civil. Entonces, algo parecido habrá que hacer acá, pero en todo caso ese principio original de culpabilidad tiene que ser un patrón, pues lo ordena además el artículo 49 de la Constitución, habiendo establecido la presunción de inocencia, que haya esta parte mínima de vinculación del agente del daño con el hecho, más allá incluso de la estricta realización del hecho, como era originalmente en lo que se llamó en su momento, que ya era un avance, pero frente a lo que ocurrió originalmente en esta materia, en la parte de cuando se llamaba derecho penal administrativo, aquí no estamos en presencia del derecho penal administrativo ya, sino el derecho administrativo sancionador, una institución propia. Incluso Nieto plantea un derecho propio público. Yo lo llevo hasta todavía una institución propia del derecho administrativo, que en algún momento se vinculará de tal manera que será ella misma un derecho penal administrativo, pero en el buen sentido, sin darle ese nombre, porque sería en todo caso derecho administrativo sancionador, no derecho penal administrativo, que en su momento les iba a decir, cuando se hablaba de esta materia o de esta rama, vamos a decir así, que se consideraba que era más de derecho penal que de administrativo, pero se decía que era un derecho penal administrativo, se avanzó de estas responsabilidades automáticas o sin visión alguna del principio de culpabilidad a una situación en la que al menos el hecho hubiera sido hecho y se demostrara por el supuesto agente del daño. Pero entonces ya el derecho penal, el derecho administrativo sancionador moderno, el que conocemos hoy, eso no basta tampoco, sino que haya verdaderamente una vinculación mental, psicológica, conocimiento verdadero que lo que está haciendo está mal, más allá de que haya hecho cometido o la conducta o realizado la conducta prohibida, que esta conducta él haya conocido de verdad, como es el original principio de culpabilidad, la ilegalidad o la ilicitud cuando la realizó, ¿no? Esa es la visión original que debe respetarse, pero que les decía al principio que hay situaciones en las que tanta exquisitez no puede pedirse, pero sí tampoco significa que vamos a pasar totalmente en un 100% al otro extremo, sino que tanto en estos casos excepcionales de esta visión de culpabilidad flexible o ajustada o matizada, hay que verlos con cuidado y en todo caso aplicando el principio de legalidad, es decir, que lo diga la ley, y el principio, el debido proceso, que se haga un procedimiento previo para que se respete el derecho a la defensa. Esta situación no quiere decir que todas las situaciones se van a ver bajo este prisma, sino que hay una gran cantidad de situaciones que se debe seguir manteniendo el principio de culpabilidad original, que en principio es la mayoría, pero también vamos a reconocer que se presentan muchas que por razones de interés general las Cortes Constitucionales han considerado que diciéndolo la ley y haciendo el procedimiento previo es conveniente que sean sancionadas, de manera tal que entonces yo por eso pretendo hacer un capítulo especial con algo que ayer discutíamos en la clase, que ya es casi la última, en el sentido de que hay que ver bien lo que dice Nieto en su libro y lo cual han repetido casi todos los autores en la materia, en el sentido de que hay una necesidad de sustantivización del derecho administrativo sancionador. Primero que nada, ese capítulo, esa parte del libro de Nieto es súper interesante y él habla, él por eso hay que verla completo, hay que ver completo esta parte para entender qué es lo que él quiere decir. Y por otro lado, ese gran tema que ha ocurrido en el derecho administrativo sancionador, de que no siempre el responsable es el autor, que en derecho administrativo sancionador se da más de lo que a lo mejor puede darse en el derecho penal, que incluso en el derecho penal, cuando ha tenido que aceptar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de alguna manera ha flexibilizado este principio original que no permitía, por ejemplo, que hubiese responsabilidad penal de personas jurídicas. Hoy se acepta
con unos parámetros muy definidos, eso sí, sin desechar lo anterior, que no quiere decir que eso se va a convertir en la regla. Bueno, algo parecido se está haciendo en el derecho administrativo, quizás con más intensidad, pero que en todo caso hay que hacerlo y las Cortes así lo han aceptado, así como en otras las Cortes no lo ha permitido, como les dije al principio, el tema de las fotomultas de tránsito y otras que por ahí, que la ley pretendió que fuesen una especie de responsabilidades automáticas o objetivas o presunciones de culpabilidad, pero que la Corte de ahí no lo vio justificado hacerlo y pidió que se respetara esa parte mínima de culpabilidad que tiene que haber en estos casos. Y de manera que entonces tampoco vamos a exagerar, ¿no? Pero bueno, esta es una situación que por eso es que voy a hacer un capítulo especial con estos aspectos de Nieto que son tan buenos, estas afirmaciones en concreto. Ayer yo pretendía leerlas en clase, pero no lo puedo hacer por razones de tiempo, pero yo creo que lo voy a hacer por acá. No todas, porque son muchas estas afirmaciones que él hace en este capítulo, esta parte de la sustantivización del derecho administrativo sancionador, y esta otra parte donde se me movió el piso cuando lo leí, porque yo lo venía leyendo todo el libro completo de nuevo, después de que lo había visto hace unos años, y sobre todo en esta última edición del 2012 con reimpresión en el 2018. Esta parte de cuando está hablando del principio de culpabilidad, hay una parte que le dedica a la particular situación que ocurre en el derecho administrativo sancionador con esta normalización, si se quiere. Eso sí lo tiene que decir la ley, eso el mismo Nieto lo dice, de estas situaciones donde la responsabilidad, la sanción administrativa se establece en una persona que no es propiamente el autor material del hecho, sino la ley dice que fulano de tal, no solo una persona humana ajena a la situación, un poco como pasa en el derecho civil con la responsabilidad civil, y él allí hace una afirmación bien interesante que es esa, que en este tema se ha acercado mucho el derecho administrativo al derecho civil, porque ha establecido situaciones que, como en el derecho civil no es el que cometió el hecho, pero que termina siendo responsable civilmente del caso, como el caso de los menores de edad, el caso de los posaderos, de los dueños de hostales, o que responden por los bienes de los clientes, aunque lo haga un tercero, no lo hicieron ellos, pero bueno, son responsables. Así varias situaciones, el tema del fiador, el tema de la responsabilidad solidaria, una serie de cosas que se dan en el derecho civil que en el derecho administrativo se han adaptado a la sanción administrativa, que es algo que no, igual que lo de la culpa en vigilando, en eliyendo, una serie de situaciones que se dan en derecho civil que se han un poco aplicado en el derecho administrativo sancionador. Él dice, mira, nos hemos acercado más al derecho civil y nos hemos alejado un poco de las originales concepciones del principio, sobre todo el de culpabilidad, del derecho penal. Entonces, esto es interesante verlo, pero si lo oímos así, aisladamente, fuera de contexto, a lo mejor diríamos que estamos en desacuerdo. Eso le pasa mucho a los penalistas, pero hay que leerlo completo, y eso es lo que yo pretendo hacer en ese capítulo, de tratar de ver en líneas generales esas afirmaciones de Nieto, en lo posible con la lectura específica de su afirmación en un contexto determinado para entenderlo, y que quede como algo que si las personas no pueden leer al autor directamente en su libro, lo puedan al menos conocer de esta forma. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo y seguiremos tratando este tema hasta que terminemos esta materia de la Universidad Central de Venezuela en la especialización en Derecho Constitucional, el debido proceso o el principio del debido proceso en los procedimientos administrativos, que muy bien lleva la profesora titular de la materia, Magali Vázquez, y yo humildemente lo he ayudado en su realización, visto que ella es realmente especialista en derecho penal, aunque con muy buena formación en derecho público en general, pero obvio que uno como especialista en derecho penal tiene una serie de aspectos, y de hecho hemos tenido diferencias en el tratamiento del tema, porque definitivamente cuando se es especialista se tiene conocimiento detallado de cosas que el que no lo es no conoce. Y bueno, la idea es compatibilizar o complementar ambas especialidades, porque al final estos principios que rigen al derecho administrativo sancionador vienen de allí, vienen del derecho penal, pero yo he insistido que hay que verlos adaptados a la figura llamada administración pública, adaptados a los procedimientos administrativos como deben seguir siendo los procedimientos administrativos, que esa fue la primera parte de la materia, y adaptados a las situaciones particulares que ocurren en una colectividad
y con un interés general que debe velar la administración pública cuando ve estas situaciones de sanciones que tampoco hay que descuidar para aplicar estos principios que rigen la responsabilidad penal en el derecho administrativo, porque ya no estamos en presencia del derecho penal administrativo que existió en una época, sino del derecho administrativo sancionador, y eso no hay que olvidarlo. Aún existiendo el artículo 49 que tenemos, que se repite en muchas constituciones, de la aplicación en procedimientos administrativos de estos principios originales que eran estrictamente el derecho penal, eso no quiere decir que nos vamos a convertir en el derecho administrativo en nuevos jueces, o los procedimientos van a pasar a ser juicios y en consecuencia todo va a ser una repetición del derecho penal. Eso no, ni es conveniente ni es lo que se plantea, aunque haya el respeto, insisto, y así lo ordena el artículo 49 nuestro, como lo ordenan varios artículos que casi siempre coinciden, el artículo 25, el artículo 29, en cada país va por ahí normalmente esa numeración, pero cada país tiene un artículo similar. Eso no quiere decir que se cambie ni la naturaleza del estricto derecho administrativo, ni de la administración pública, ni de lo que es verdaderamente una sanción administrativa y un procedimiento administrativo sancionatorio. Pero bueno, seguiremos hablando de esto y espero que hayan disfrutado de este episodio de Torre de Control en esta materia tan interesante del derecho administrativo sancionador, que es lo que al final ha salido de esta materia de la Universidad Central.